En cada época Dios levanta hombres ungidos de parte de Él para alcanzar almas para Cristo, para levantar a siervos que vayan a predicar el Evangelio. Y el día de hoy tengo la dicha y el privilegio de hablar con el obispo Joel Peña desde la ciudad de Fresno, California. Y bueno, vamos a iniciar este día con este gran testimonio de parte de nuestro hermano. Padre Cristo, hermano sumario en Cristo Las García de la ciudad del Paso, Texas. Y el día de hoy tengo la dicha y el privilegio de hablar con el obispo Joel Peña, Bishop Joel Peña. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga, hermano, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Él es un gran siervo de Dios que Dios ha levantado en esta época para, bueno, hermano, para ser de grande bendición para muchos. Para mí en lo personal ha sido de mucha bendición. Él fue el que nos casó, hermanos. Mi hermano Peña fue el que nos casó a mi esposa y a mí. Y desde mi juventud tengo muchas memorias, Bishop, de cuando íbamos a Fresno, desde jóvenes. Y esos cultos gloriosos que todavía siguen, amén, todavía continúan. Y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre no el obispo Joel Peña, sino el hombre Joel Peña, el hombre de Dios Joel Peña, porque todos tenemos una vida que es, bueno, somos hijos, somos padres, somos esposos, y quiero hablar sobre eso, Bishop. ¿Cómo es usted que vino a los pies del Señor? ¿Cómo fue eso? Bueno, mire, primeramente, antes de todo, quiero agradecerle mucho. Sí, Bishop, y para mí es un gran honor poder compartir, ¿verdad?, parte de lo que fue y lo que es mi vida. Sí, amén. La primera parte que tuvimos hablando hace unos días, ¿verdad?, compartía yo cómo, ¿verdad?, cómo el Señor trató conmigo como cualquier otra persona. Y nosotros nacemos a este mundo, pero no sabemos el propósito. Amen. Sí. La mayor parte de nosotros, de la humanidad, nacemos y decimos, bueno, yo nací y es todo, ¿verdad? Y no tenemos un propósito porque no nacemos con instrucciones, no nacemos con... mucho menos cuando la persona no es criada en el Evangelio. Right. Hay una gran diferencia en criarse en el Evangelio y no criarse en el Evangelio. Amen. Eso Entonces, sí, usted tuvo la dicha de criarse en el Evangelio, sí, por medio de sus abuelos y todo eso. Yo no tuve esa dicha. Yo no tuve esa dicha. Y para mí fue muy duro porque yo tuve que aprender de la manera más dura, puedo decir de la manera más dura en la vida para poder llegar a este grado. Y quiero, ¿verdad?, no sé si quiere hacer algunas preguntas mientras que comience, pero quiero compartir una escritura que se encuentra en el libro de Salmo 27 y versículo 4. Sí. Dice, una cosa ha demandado Jehová, y esta buscaré, de estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Sí, bueno, cuando yo me aprendí esta escritura, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero estar en tus atrios, quiero servirte. La primera parte del testimonio que dimos, llegamos al grado de cómo el Señor trató conmigo, de qué forma comenzó a atraerme de los vicios del mundo. Sí. Vivía una vida desordenada, una vida que quizás muchas personas que van a ver este video están pasando, sí, o están experimentando. Los familiares, quizás hay familias que tienen hijos, hijas que, ¿verdad?, están pasando por un gran problema de las drogas, licor y todo eso. Sí, sí, sí. En el caso mío, hermano Elías, pastor hermano Elías, yo fui criado en un rancho en el estado de Arkansas, y allí no sabíamos nada de nada, ¿verdad? Nada más el puro trabajo. Pero gracias a Dios que llegó el tiempo que comenzamos a conocer al Señor. En el 1963 fue cuando yo fui bautizado en el nombre del Señor.
Y en la primera parte de mi testimonio, ¿verdad? Estuve diciendo cómo pasé por muchos problemas, muchas dificultades, Sí. y yo hice lo que Jonás, traté de huir Resistió de que... los problemas. Como todos, ¿verdad? Cuando los encontramos en un tiempo de muchos problemas, lo que queremos hacer es correr, Sí. ¿verdad? Escondernos y decir, no, yo me voy a retirar de todo el mundo. Y me fui, me perdí por 13 años. Oh, wow. Pero el Señor mirándome, siempre mirándome, cuando Dios tiene un propósito para la vida de uno, Él la cumple. Sí, sí, cierto. Y yo he tenido el privilegio de orar por muchos jóvenes como usted y hombres que andan en las drogas, en los licores y todo esto, y se burlan de mí. Y yo les digo, mira, Dios te va a hacer un gran predicador, Amen. un gran evangelista, un gran pastor. Y se burlan. Y yo les digo, y dice, ¿y por qué dice eso? Si nosotros nos gusta, ¿verdad? Esto, lo otro. Y bueno, le digo, cuando el Señor a mí me enseña algo, me gusta compartirlo con la Sí, persona. claro. Y han pasado muchos testimonios de jóvenes que tenemos que ahora son pastores, ministros, evangelistas. Y en este caso, a mí me profetizaron que yo iba a ser un siervo del Señor. Oh, wow. Yo me burlaba de esta gente porque me gustaban las cosas del mundo. Cuando el Señor me perdona, me regreso al Señor después de 13 años, yo no hallaba qué hacer porque tuve una experiencia muy grande y lo único que me recuerdo que este texto, ¿verdad? Me hacía pensar en el pacto que yo había hecho con el Señor. Dije, Señor, si tú me perdonaste como el hijo pródigo, porque el hijo pródigo fue ¿verdad? Un gran ejemplo de mi vida. Se fue, malgastó su dinero y volvió y se vino a la casa de su padre. Y así yo me sentía igual, que estaba en la casa de mi padre, pero ya no, yo le pedí que, como el último de sus trabajadores. Y yo no sabía hacer nada, yo nunca, mi problema fue, hermano, que yo no fui a la escuela, muy poco fui a la escuela y no estudié ni tanto ni español ni inglés. Y entonces estaba con ese problema. Y entonces yo le oraba al Señor, le decía al Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? Y continuamente los primeros días, los primeros meses, yo me comenzaba a leer lo poquito que sé leer y comenzaba a pedirle al Señor. Y ahí es donde comienza la historia de mi ministerio. Okay. Resulta que estábamos recién casados, yo y mi esposa María. Ella, el niño, que es el firstborn, tenía 6 meses. Y tenían una waterbed grandota, de aquellas grandes, antiguas, ¿no? Sí, sí, me recuerdo de eso. Y estábamos allí. Y entonces me dice mi esposa, era como la tardecita, dice, yo me voy a ir a bañar, dice, cuídame al niño, ya se durmió. Y el niño estaba dormido allí en su cuna. Y yo me acosté en la cama de agua, bien a gusto, bien contento ahí. Pero en acostarme, yo me puse a orar. Amen. Yo me puse a orar y le dije, Señor, mirando hacia al ceiling, Señor, yo quiero que tú me demuestres verdaderamente por qué me llamaste para atrás. Yo no tengo una idea qué quieres que haga yo ¿verdad? Con mi vida. Cerrando los ojos me puse a orar y comencé a llorar porque me sentía como que no era digno de volver a la casa de mi padre. Dije, Señor, yo me siento como el más inútil de la vida.
Y en eso comencé a hablar en lenguas. Oh, wow. El Señor me comenzó a llenar de su Espíritu Santo. Y entre más sentía la presencia del Señor, más lloraba. Y estaba derramando mis lágrimas ahí. Y caí como en un, no sé, algo pasó que yo me transporté, brother, para arriba, en el Espíritu. Oh, wow. Algo tremendo que hasta ahorita me recuerdo, que yo sentí que salí de mi cuerpo, iba para arriba, para arriba, para arriba, y miraba una luz, y esa luz como que era un imán que me estaba llamando, gustando. Y entre más subía y miraba así para atrás, miraba la planeta que me iba retirando, y la miraba como una bolita así. Y llegué a un lugar, a una altura muy alto, y comencé a oír una voz, y me dijo, bienvenido. Y dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo te he llamado porque te voy a enseñar lo que tengo para ti. Y yo me caí de rodillas, comencé a llorar. Y a llorar y llorar, no puede ser posible que yo sea digno de esto. Dice, mira, aquí está, como una película. Comencé a mirar que estaba principiando cultos, que estaba alabando a Dios, en un entrenamiento para mi ministerio. Y me pasó por todo ese proceso al llegar a que había como unos 10 pastores alrededor de mí y me estaban ungiendo para el ministerio. Oh, wow. Y eso fue breve. Me regreso de mi cuerpo, o sea, del espíritu al cuerpo, llego para atrás y la almohada donde yo estaba acostado estaba mojada, empapada de lágrimas. Y mi esposa, como ella no sabía, no conocía, apenas estábamos entrando, bueno, ella estaba comenzando a conocer al Señor. Y estaba asustada, porque me estaba oyendo hablar en lenguas. Wow. Ella nunca había experimentado que yo, ¿verdad?, hablar en lenguas. Y abrí los ojos y me comencé a limpiar la cara y la almohada bien mojada. Y viene y se me arrima y me dice, mijo, ¿estás bien? Dije, sí, le digo, estoy bien. ¿Qué te pasó? No, le dije, pues algo muy bonito. Dije, pero algo que para mí es imposible. Y ya le comencé a platicar la historia de lo que había pasado. Y ella se quedaba seria, ella no era bautizada. Y dice, ¿y usted? ¿Usted va a ser pastor? Le digo, porque ella siempre me decía usted, hasta la fecha, ¿verdad? Sí, sí. Mucho respeto. ¿Usted va a ser pastor? Si no conoce nada, ni la Biblia. Le digo, sí, le digo. Pero no sé si sería una revelación, sería un sueño, pero yo miré que Dios, ¿verdad?, tenía un ministerio para mí. Yo no era diácono, no teníamos iglesia, nada. Wow. Y comenzamos a atender a una iglesita donde yo había estado, que había sido recién bautizado, muchos años para atrás. Y comencé a trabajar con el pastor, me recibió muy bien. Y comencé a platicar con el pastor, a decirle los deseos míos. Mi deseo no era ser pastor. Y lo único que yo me puse al servicio del pastor, le dije, estoy aquí para lo que yo pueda ayudar. Porque en esa iglesita yo ayudé a tumbar la primera iglesia y se formó la segunda iglesia, la nueva. Pero yo me fui cuando estaba casi para terminarse y nunca se terminó en mi tiempo. En su tiempo. Ellos lo siguieron terminando.
Cuando regreso yo me sentía como que estaba endeudado con esa familia. Y le dije, y vengo a ayudarle aquí a ver qué puedo ayudar. La iglesia nunca se había pintado por fuera, era puro ladrillo nada más así. Por dentro sí estaba muy bonito. Le dije, pastor, le dije, con todo respeto, le dije, yo vengo a trabajar, le dije, sin ningún interés de nada. Está bien, hijo. Y ya me conocía, dijo, ¿sabe que va a estar en disciplina por 2 años? No, le dije, usted, déme lo que usted quiera. Le dije, yo no quiero ministerio, yo quiero trabajar. Servir. Usted me preguntaba la vez pasada, Sí. ¿qué es ser un siervo? ¿Entiende? Y un siervo es trabajar. Sí, no. Lo llama el Señor para ser trabajador. Y le dije, pues, estoy aquí, le dije, para ayudarle. Si usted gusta, me da oportunidad, yo quiero trabajar con usted. Sí, cómo no, dice, pero usted se me va a sentar a mero atrás y ahí se va a quedar sentado. 2 años. 2 años. Ay, sí. Y es duro, Wow. porque no podía dar gracias, no podía cantar, participar de la alabanza y todo esto, ¿verdad? Pero un poco estrictos los hermanos, ¿verdad? En ese tiempo. Y yo pensé, dije, bueno, pues está bien. Y nunca le dije nada. Pasaron los 2 años y a los 2 años comenzó mi entrenamiento en el diaconado y ya me dio todo el orden que era lo que se tenía que hacer. Y yo seguí al pie de lo que él me decía, ordenado como un soldadito, ¿entiendes? Y ahí comencé a trabajar y me comenzó a dar poquito para que comenzara a desempeñar mi labor y todo eso, a grado de que pasaron 3 años y a los 3 años terminé todo el trabajo adentro y por fuera. Y le dije al pastor, le dije, ¿sabe qué, hermano Marcelino? Raimundo se llamaba mi pastor. Le dije, yo ya cumplí, yo ya sentí que cumplí con mi deber y tengo que moverme a otro lugar. Y dijo, ¿y cuál es la razón? Le dije, bueno, le dije, como yo lo miro, le dije, yo hice una promesa al Señor 15 años para atrás y ya los cumplí aquí en este lugar. Y voy a ayudar a otro hermano él también estaba comenzando su ministerio, tenía una iglesia. Y sí, quedamos de acuerdo, me fui en paz de ese lugar. Dijo, las puertas están abiertas, aquí usted puede regresar cuando usted quiera. Los fuimos a este lugar, me recibieron muy bien los hermanos, un pastor ya anciano, señor, me recibió muy bien y ahí estuve 2 años y allí me ordenaron para ministro. Ahí comenzó. ¿Qué año fue más o menos? Ahí ya escalé un escalón más. Y sin pedir yo, ¿verdad? El ministerio, el Señor me lo estaba dando. Me lo estaba dando. Pero comenzó el enemigo a trabajar como siempre sucede. Y habíamos muchos allí adentro. Éramos 8, entre ministros, diáconos y 2 pastores. Y predicábamos una vez al mes. Y yo sentía un ardor por dentro, porque yo quería predicar. Ya en ese tiempo me sentía que yo necesitaba predicar, pero no me interesaba predicar detrás de un púlpito. Mi deseo era ir a alcanzar un perdido como andaba yo. Sí, sí. Ese era mi gran deseo. Y digo, ¿qué estoy haciendo en estas 4 paredes? Y le pedí permiso a mi pastor. Le dije, con todo respeto, pastor, mire, esto es lo que... No, mijito, es que todavía no está listo. Le dije, pues ¿hasta cuándo voy a estar listo? Le digo, ya tengo 3 años aquí. Le dije, y no hemos podido hacer nada. Éramos maestros yo era maestro de jóvenes, mi esposa de niños, pero queríamos algo más. Nosotros arrimamos las almas allí, pero yo sentía como un hambre.
de predicar el Evangelio. Y ahí nada más me dan oportunidad, quizás una o dos ocasiones por mes, y me sentía que me estaba muriendo. Y en una ocasión llega un pastor de otro pueblo y predicó, y esa predicación me llegó mucho. Él estaba solo. Y yo le pedí permiso a mi pastor, le dije, ¿me deja ir a visitar a fulano? Dijo, está bien. Y ya con el plan de ir a ayudarle, 40 millas de Fresno, y tuve que dejar a todo, porque no quiero alargar mucho, ¿verdad?, el tiempo. Tuve que dejar todo, bro. El trabajo, la casa, me moví para ese lugar. Estuvimos 9 meses ayudándole al hermano casi del diario. No había días que no íbamos a predicar. Andábamos en todos los pueblitos alrededor de allí. Mendota, Fireball, todos esos pueblos, 5 puntas, ranchos. Teníamos un schedule de semana, día y una vez a la semana descansábamos. Y así estuvimos 9 meses y me tuve que regresar para Fresno porque no había trabajo, no había finanzas. Entonces dije yo, Señor, pues, me acordaba de lo que el Señor entrenó a los discípulos. Sí, sí. Les dijo, no lleven 2 sacos, no lleven 2 vestidos, 2 sandalias. Yo le dije, Señor, aquí estoy, pero tengo familia, mi familia estaba chiquita. Jessica estaba recién nacida, el chiqui estaba de 4 años, y tenía que pagar los biles y muchas cosas. Me regreso para Fresno y ya no me voy a ninguna parte. Y me dice mi esposa, vamos para atrás de regreso a la iglesia fulana. Le dije, no. Y con acá, no, le dije, esos 2 lugares ya no voy para allá. No tenía nada con mis hermanos. Sí, sí. Muy lindas gentes. Y dice, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, pues, yo creo que el Señor quiere que predique en las calles. Dijo, wow. Yo te respaldo, ok. Y en cuanto llego, me encuentro con un músico. Dice, ¿necesita ayuda? Le dije, seguro. La guitarra. Y a comenzar a cantar en los parques, en los ríos. Íbamos a un río que se llama San Joaquín River, ahí un ladito de Fresno. Llevábamos comida, las guitarras, y a cantar. Comenzábamos a cantar, nos gusta mucho cantar. Y ya cuando mirábamos que se arrimaba la gente, porque ya ve que la gente en los parques cuando oye el ruidito, ¿no?, llama la atención. Llama la atención. Ya cuando miraba que había grupos de gente ahí, me podía predicarles. En el nombre de Cristo. Se juntaban y a predicar. Y a predicar. Y ya cuando miraba que se querían ir, vamos a cantar un canto. Y ya se quedaban otro rato y otra predicación. De ahí se convertía la gente. Y cuando hablaba del bautismo, bajábamos ahí al río, ahí los bautizaban. ¿Cuál pila? Ahí estaba el río. Ahí estaba la pila. Regresamos para Fresno, comenzamos la primera obra. No queríamos comenzar la obra, pero porque yo quería andar predicando en los parques, y íbamos a los parques, a las casas, a los ranchos, todos esos lugares, todo el Valle de Texas, de allí de California. Y pues así comenzó mi ministerio en la calle, en los parques. Y fue duro porque no sufríamos de hambre ni nada de eso, de muchas críticas de la gente, y luego me encontraba con el problema que mucha gente los estaba siguiendo. Okay. Los buscaba y llegaban y la casa se llenaba, no había a qué hacer, hasta que me dijo un hermano, vale más que busque un lugar, dice, para que pueda meter esta gente, dice, porque no se quieren ir. Pues sí. Y me acordaba lo que el Señor hacía. Él andaba por los valles y los collados y se compadecía de ellos porque los miraba que eran como ovejas sin pastor. Sin pastor, sí, cierto. Y todo eso me venía a mi mente, ¿no?
Y en cuestión del concilio donde yo pertenecía, me cerraron las puertas completamente porque pues para ellos yo era un desobediente. Oh, y yo le decía, bueno, Señor, muchas de las veces la caída del hombre y de la mujer, ¿verdad? Es por las críticas o por X cosa que pasa en las iglesias. Y entonces me recordaba yo mucho de lo que le pasó a David, al rey David. El rey David, todos conocemos la historia de él. sí. Y cuando él cayó de la gracia del Señor, él pasó por un problema muy grande, perdió el hijo, uno de los hijos, y cuando el Señor le iba a dar el castigo, él le dijo al Señor que él prefería caer en las manos de él, de Dios, que de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Pues sí. ¿Entiendes? That's true. Y a mí, cuando me despreciaron, me decían de cosas, y hablando de personas de alta categoría, por Sí, decirlo, sí, sí. Y no me aceptaban como un siervo. Y eso me hizo seguir más predicando en las calles, en los parques y todo eso. Y yo digo, muchas de las veces esto ha sido la caída de muchos, porque cuando estamos peleando una batalla, brother, y los hombres caen en el Army o en el Navy, en cualquier ejército que esté, los ayudantes, yo nunca pertenecí a ninguno de ellos, pero como se mira en las películas, cuando hacen a una persona, lo tiran, no lo dejan tirado. No, lo recogen. Van y Y lo los sacan. amigos o los que traen ahí y lo levantan y se los llevan para que se recuperen, Yeah. ¿verdad? Si se logran, y si no, pues muchos mueren. Y en el trabajo del Señor, como yo lo miro, muchas de las veces nosotros tenemos culpa de que muchos se han caído. Porque entre más de darles la mano, los condenamos. Sí, sí, cierto. Porque se van a pecar, que no deberían de hacerlo. Pero cuando la persona nunca ha experimentado lo que yo experimenté, no sabe lo que es, Sí, sí, cierto. ¿verdad? Yeah. Entonces, cuando yo regreso, era más la crítica que la ayuda que yo tenía. Y de primero batallé un poco, y yo me pegaba mucho a esta escritura, y le decía, como decía el Moisés, si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy a ninguna parte. Y el Señor siempre me respaldaba. Siempre me respaldaba, siempre me respaldaba. Comenzamos a abrir la obra y como dicen, sin nadie que me diera la mano. Yo no tuve ningún maestro, no tuve nadie que me dijera cómo tratar con una grey. Y pasaron 2 años y al tercer año conocí a un hermanito que venía siendo su abuelo, No, nuestro hermano Pablo García Lerma, sí. allí en Sacramento, California. Y de allí comenzamos una muy bonita amistad. Gloria a Dios. El hermano Pablito para mí fue un gran respaldo. El hermano Fermín Montero, andaban juntos siempre. Y comenzamos a tener una amistad con ellos. Y yo no conocía a ningún pastor. Yo predicaba en las calles y sí conocía pastores, ¿verdad? Porque el hermano Loera fue uno de los que se me apegó conmigo mucho. Fuimos ungidos igual el mismo año y todo. Oh, okay. Y en el mismo concilio. Y me decía, hermano, véngase, voy a tener un culto. Van a venir unos hermanos de allá de Texas y quiero que los conozca. Para mi sorpresa fue el hermano Pablito y el hermano Fermín. De ahí comenzó la amistad.
El siguiente año vuelven a venir, nosotros vinimos y ellos se tomaron el tiempo, me tomaron Pablito y el hermano, de ungirme para el ministerio de ser pastor. Él fue, yo no sabía eso. Sí, él y el hermano Fermín y de Bishop, porque me dieron no nada más el pastorado, sino de ser el supervisor del estado de California y de Arizona. Dice, y yo no se los pedí, nunca les dije yo quiero hacer esto y esto, pero les platiqué que no había sido ungido para ministro, pero nunca había sido ungido para pastor. Y yo, no, nosotros los encargamos. Wow. Y entonces hicieron ambas cosas en ese año. Y ya comenzó una bonita amistad. Y yo ya me sentía más relief, ¿no? Más se sentía apoyado, se sentía... Sí, más apoyado de ellos. Hasta la fecha han pasado más de 40 años. Nosotros hemos tenido esa comunicación con mis hermanos. Ya se fueron, ¿verdad? Ya están con el Señor. Sí. Pero la obra sigue. Y en este tiempo, para mí es un gran placer tenerlo usted ahora como un pastor aquí en El Paso, ¿verdad? El fruto de estos hermanitos que trabajaron humildemente para llevar a cabo la obra del Señor. Sí. Porque sí sufre uno mucho, muchas de las veces por las críticas o por X cosas, porque nosotros no los hemos enseñado hasta la fecha. Yo digo, a mí me falta mucho, ¿verdad? Tenemos un tema muy bonito que escogí para mi convención y quería hablar del amor, de lo que es el verdadero amor. Wow. Y por qué los amamos, por qué tenemos que amarnos. Y si nosotros no los enseñamos a hacer eso, estamos faltando delante del Señor. Sí. No le hace qué título tengamos. Eso sí. En una ocasión, me invitaron a un culto de unos hermanos trinitarios de una iglesia, ¿verdad? Y me dice, hermano Peña, estamos en el radio, dice, queremos que vaya y sea parte de esto. Y vamos, y pues vamos. Esa era otra crítica que, decían, ¿por qué el hermano Peña con los trinitarios? ¿Qué anda haciendo allá y que ya se volvió? Bueno, son mis hermanos, digo, yo no los voy a juzgar. Sí. El que va a hacer el juicio va al Señor. Bueno, llegando ahí a ese lugar y el hermano que me conocía me presentó con todo el mundo ahí, los pastores. Este es ¿verdad? El fulano, este es el profeta y este es el obispo y muchos títulos, ¿no? Y ya cuando vienen conmigo dice, ¿y usted qué? No, le dije, pues por la gracia del Señor, le digo, soy un pastorcito que estoy ahí. Ay, no. Pues ya me habían quitado todos los títulos. Yo lo dije como en forma de broma, ¿verdad? Y se rieron los hermanos. No, dice, es que cada persona es reconocido por su trabajo, ¿no? Le dije, no, le dije, por la gracia del Señor, le dije, ahí me tiene el Señor pastoreando. Le dije, no le dije que era bishop, ¿no? Y así quedó. Pero a lo que vengo es que muchas de las veces queremos ver los títulos como algo para hacernos un sentir nivel bien, de... ¿no? Sí, porque la historia del Señor Jesucristo, cuando Él comienza a ministrar, le pasó lo mismo, ¿entiendes? Más de que el pueblo se supone que era el cristiano, conocían la ley, fueron los que más problemas les dieron. Sí, eso sí. ¿Entiendes? Los fariseos, los escribas, todos estos. Más de decir, bueno, aquí está Dios con nosotros, y no lo quisieron, ¿me entiendes? Y lo criticaron, lo mandaron crucificar y hicieron tantas barbaridades con el Señor. Sí. Y eso era el concilio. Cuando Pedro tuvo una visión, cuando le tocó ir a hablar con los gentiles, que era Cornelio, Dios le enseñó por medio de sueños, una revelación que le dio el Señor. Y le dijo,
mata y come. Dice que miraba un lienzo que bajaba. Y Pedro, como era tan apegado a la ley, dijo, no, Señor, yo no puedo. Dice, porque yo no puedo comer carne inmunda. Dijo, lo que yo he limpiado, dice, tú no le llames común. Come. Pero Pedro no sabía el significado de la visión, sino que hasta que llega con Cornelio, Dios le revela que él no hace excepción de personas. Sí. ¿Entiendes? Dice, sino de que todo aquel que se arrepiente y hace justicia, de este se agrada al Señor. Pero los que se opusieron fueron los de la circuncisión. Que no fuera Pedro. Porque los judíos no podían entrar en casa de gentiles. Sí. Y dijeron, Pedro dice, ¿cómo vas a ir a casa de gentiles? Y tú sabes que es proveído por medio de la ley. En una parte ellos estaban en su derecho porque ellos practicaban la ley. Sí. Pero no la hacían conforme estaba escrita. Una cosa es saber la Biblia y otra cosa es practicarla. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, tuvo ese problema Pedro, pero cuando les dijo, yo tengo que obedecer al Espíritu Santo más que al hombre, y tuvo que, ¿verdad?, hacer el esfuerzo de salirse, y fueron con él. Y cuando miraron lo que pasó allí, cuando él comienza a predicar a Jesucristo, los gentiles comienzan a recibir el Espíritu Santo. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Y los de la circuncisión se quedaban viendo y decir, estos también están recibiendo el Espíritu Santo como nosotros. ¿Entiendes? Pero Dios no hace excepción de personas. El hombre sí lo hace. Por eso David, cuando él pecó, dijo, yo quiero caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Y así comenzó. Entonces, Pablo tuvo el mismo problema. Pablo, cuando salió ¿verdad?, de ahí con ellos, Sí. porque era parte del grupo de ellos. Y cuando Pablo sale, él ya no se regresa para atrás, sino que Ananías va y ora por él. Y recobra su vista. Y él comienza a prepararse. Dice que pasó más de 2 años para prepararse. Y cuando vuelve, no lo querían aceptar en los templos ni en las sinagogas. Los judíos, porque pensaban que era todavía el que perseguía a los cristianos. Era el perseguidor, sí, cierto. A los cristianos. Entonces, tuvo ese problema Pablo, a grado de que cuando él estaba predicando, la gente no quería escucharlo porque les estaba desargullendo. Lo que ellos estaban predicando no lo estaban haciendo. Sí. Y Pablo les estaba exhortando que tenían que corregir sus pasos. Tenían que entrar derecho a lo que era, lo que venía escrito desde el principio hasta el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Entiendes? En la segunda carta, primera carta de Corintios habla de que ellos crucificaron al Rey de Gloria porque no conocieron quién era. Yeah. Y estamos hablando del pueblo judío, el pueblo que sabía que iba a venir el Salvador. Y Pablo, cuando él tuvo ese problema en las sinagogas y iba a predicar allí, ya dijo, ok, yo me voy. Ustedes no me quieren oír, yo me voy a los gentiles. Yo creo que se fue a predicar a las calles, no sé, a los ríos. Dice que iba a los ríos a predicar. Y ahí se convertía la gente. Y ahí comenzó el ministerio de Pablo. Usted ha leído las cartas y todo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, cuando miramos la historia de Pablo, comenzamos a mirar que Pablo tuvo problemas con el concilio de ellos, ¿verdad? Sí. Para ser aceptado. Y entonces, no me malinterpreten, ¿verdad? Porque quizás va a decir algo, bueno, entonces, ¿para qué estamos? No. Hay un orden. Sí. Usted tiene un orden, ¿verdad? Usted tiene que guardar ese orden. Y si el Señor lo ha llamado, vamos a salirnos a la calle a predicar. Pues gloria a Dios. El caso es ganar almas para Cristo. Sí, Pero esto es lo que yo puedo compartir, hermano. Yo puedo hablar todo el día. Puedo, gracias a Dios, que ahorita ya
lo que he aprendido, lo he aprendido por medio de visiones, sueños. Cuando ya estaba principiando el ministerio, que me tocaba predicar cierto día, y yo me ponía a orar y ayunar. Y entonces a las 2, 3 de la mañana, de repente dormido, me daba una escritura el Señor. Así como que me ponía la escritura. Y despertaba yo, y yo tenía mi lamparita y mi cuaderno, y apuntaba la cita. Y no digo que me ponía a leer allí, sino que ya cuando tenía tiempo, me iba al trabajo, volvía, comenzaba a escudriñar de esa escritura. Esa visión que tú... Y ahí estaba el mensaje. Y ahí aprendí yo de las escrituras por medio de sueños y revelaciones. De lo que me había enseñado el Señor desde el principio de que comencé a dar este testimonio, que me llevó el Señor hasta allá hasta arriba, yo siempre me recordaba, como me recuerdo hasta ahorita, que Dios habla por medio de sueños y revelaciones, dice la palabra del Señor, para poner la instrucción dentro de nosotros, para que nosotros podamos ser obedientes y que podamos recibir el mensaje del Señor. En el caso de los profetas, la mayor parte podemos hablar de Jeremías. Desde el vientre de la madre los cogió el Señor, y él no quería, porque se le hacía muy duro. Como soy un niño, dice, no tengo palabras. Moisés también, sí, no quería porque no podía hablar. Y todos estos profetas, estos hombres que leíamos en la Escritura, fue para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos y aprendemos durante el tiempo que va pasando. Sí, man. Ahorita que hablaba un poquito de... Yo no sabía eso, que mi abuelito lo había ungido usted para su ministerio. Eso es algo, la verdad, y por eso me gusta hacer esos tipos de videos para aprender de la historia, porque mire cómo es Dios, Bishop, y le doy gracias a Dios. Thank you Jesus, como dice usted. Thank you, Jesus. Mi abuelito vio en usted un siervo de Dios. Mi abuelito y el hermano Fermín, cuando iban, los visitaban, empezaron a formar una relación, al grado que mi abuelito lo ungió a usted para iniciar. Brínquese el 2021, iniciamos la obra aquí en la casa, y el siguiente año tuvimos nuestro primer aniversario, y usted vino desde Fresno, a ungirnos a nosotros, juntamente con mi pastor Eduardo Sánchez, a ungirnos para el ministerio. ¿Ves cómo es Dios que conecta todo? Porque de una generación a otra. Exactamente, usted inició igual, no había nadie que lo respaldara, y Dios mandó a mi abuelito y el hermano Fermín, pues mi hermano lo era ahí con usted, y ahora en este tiempo usted también le tocó ungirnos a nosotros para el ministerio. Y gloria a Dios, Bishop. Aparte de que nos casó, como decía al inicio, el hermano nos casó, y yo tengo muchas memorias de mi juventud. En Fresno sucedió algo poderoso también con un grupo de jóvenes cuando fuimos ahí por el año 2010, que de ese evento donde el Señor se glorificó, yo empecé a buscar de Dios, empecé a leer la palabra, como igual vinimos de un ministerio de ser restaurados, porque pues yo también me aparté de las cosas de Dios, y Dios me restauró al grado que nos ha dado el privilegio de servir. Y qué bendición, Bishop, la verdad, qué grande bendición, porque... Es que cuando el Señor tiene un propósito, sí, lo lleva a cabo. Amén. Y muchas de las veces no podemos entenderlo, porque no podemos mirar el futuro, ¿no? Claro. Pero como usted dice, ahorita que estábamos platicando, ya le vino como un poquito más claro lo que el Señor ha hecho desde el primer día, podemos decir, hasta este tiempo. Han pasado, yo digo que 41 años, ¿verdad? Wow. Usted yo creo que ¿verdad? Ahí por ahí estaba joven en ese tiempo. Más. Bueno, niño, por decir, ¿verdad? Porque todavía está muy joven. Tiene su familia. Pero por eso, cuando en el libro de Éxodos, capítulo 20, donde Moisés recibe la ley, le dice el Señor a, a Moisés, ¿verdad? Que pues
¿cómo tenía que hacer? Amar a Dios primeramente, ¿verdad? Sí. Porque eso iba a pasar de una generación a otra. Cuando se repite la ley en Deuteronomios, se vuelve a repetir porque en Éxodo está, ¿verdad?, cómo pasó el primer pueblo y Moisés, y era the old generation, por decir. Sí. Era la generación que estaban allí esclavizados y Dios los sacó para que fueran al monte a adorarlo. Ujú. Y entonces esa gente se les dio las instrucciones. Sí. Se les dijo, mira, aquí están los 10 mandamientos, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué pasó? No entraron. No quisieron. Ya. 40 años se aventaron dando vueltas. Y es triste decirlo, porque yo sé que hay mucha gente que va a estar viendo. Sí, man. Es triste decirlo, no para ofender a nadie, perdóname, pero hay mucha gente del pueblo, de Dios, que todavía anda como los que andaban en el desierto. Dando vueltas. No hay en su lugar porque muchos problemas. Pero yo les digo, cuando me encuentro con personas así, yo les digo, tienen que sentarse a echar raíces, Sí. buscar un lugar donde van a crecer, Eso sí. donde van a ser instruidos, Ujú. para que no se vayan a morir en el desierto. El desierto representa el mundo lleno de maldad, y lamentable que muchos mueren en ese tiempo y no se restablecen. Pero cuando Dios tiene un propósito para alguien, lo lleva a cabo. Sí, man. Entonces tuvo que pasar Moisés 40 años con este pueblo rebelde y murieron todos menos dos. Ni Moisés tuvo el privilegio de entrar a las tierras prometidas. Sí, sí, cierto. Él alcanzó a divisar las tierras, pero no entró. Entonces llega la nueva generación. Los nuevos que nacieron en el desierto, todos esos, se vuelve a repetir. En el tiempo de Moisés se abre el Mar Rojo, en el tiempo de Josué se abre el río de Jordán. Otra repetición. Antes de pasar a cruzar el río, este hombre prepara a los sacerdotes y al pueblo. Prepárense porque vamos a pasar el río. La gente se quedaba viendo, yo creo que hasta se burlaban de Josué. Oh, sí, ¿no? Porque cómo iban a cruzar el río. Esa era una cosa. Imagínese usted cómo Sí. no tenían barcos, no tenían nada de eso. Pero ya el Señor le había enseñado al siervo que tenía que pasar para entrar a las tierras prometidas. Cierto. Y cuando prepara a los sacerdotes, en cuanto pisan ellos el agua, Fe de vida. y el pueblo pasa en seco. Pero para poder tener memoria de lo que había pasado allí, los sacerdotes, los 12 tribus de Israel, tuvieron que agarrar piedras, unas piedronas grandotas, lo más grandes que se podían, y comenzaron a hacer como un altar grande. Y esas piedras las pintaron. Y cuando las pintaron, comenzaron a poner los mandamientos del Señor, la ley de Dios. Y la gente le preguntaba a Josué, ¿por qué es eso? Dice, ese es un señal para las siguientes generaciones que vienen, y cuando lleguen a preguntar, ¿por qué está la ley de Dios escrita como estaba aquí? ¿Se recuerdan las piedras aquí en Ciudad Juárez? Se miraban de lejos. Y este era un señal para las nuevas generaciones, para cuando ellos pasaran, miraran y se acordaban de dónde los había sacado el Señor. ¿Entiendes? Entonces mucha gente anda así, pero tiene que volverse al Señor. Sí. Entonces, este siervo del Señor tuvo que repetir toda la ley, todo lo que era casi lo que se lee en los primeros libros, se lee en el último libro
como una repetición de los reglamentos que eran. Y es necesario que el pueblo reconozca eso, que tiene que volver al Señor. Sí. Hay mucho pueblo perdido ahorita, hermano. Sí, muchos se han apartado. Muchos se han apartado del Señor y muchos todavía no han entrado ni siquiera para entrar a las tierras prometidas. Sí. Estamos esperando entrar todos a las tierras prometidas. Y quizás hay alguien, hermano, que está mirando esta grabación y se han apartado de los caminos de Dios. Usted está viendo dos siervos que en nuestro caminar con el Señor nos apartamos de los caminos de Dios. El hermano compartía su testimonio. Yo no he grabado un poco de mi testimonio, pero un día, si Dios quiere, lo haré. Qué bueno. Pero somos fruto de la misericordia de Dios, número uno. Y sobre todo el amor de Dios. Pero tenemos un Dios que restaura, hermano. Amén. Un Dios que claro, Él no acepta el pecado porque pues Él es santo. Pero cuando uno se arrepiente y hay un cambio genuino, Dios lo restaura. Amén. Y hay hermanos que se han ido, como dice usted, al mundo y piensan, ya no tengo oportunidad, ya Dios no me ama. Si usted se arrepiente realmente de la vida que está viviendo y vuelve a los caminos de Dios, Dios los perdona y los levanta. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos visto en la palabra del Señor, como usted dice, David es uno de ellos. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Y aún el Señor lo levanta como el primer líder de la iglesia apostólica. Primitivo. Y hermano, qué grande bendición poder grabar esto y que usted compartiera esto. Porque... No sé si tendremos un poquito de tiempo. Sí, quisiera compartir algo que me vino a mi mente, hablando de personas que se han alejado del Señor. Yo tuve la dicha, hermano, de abrir un ministerio en el radio. Y ese ministerio fue un poco duro porque no teníamos la manera de hacerlo, pero sin embargo, los primeros 2 años fue un poco difícil, no imposible porque el Señor siempre suplía, pero llegó al grado de que el enemigo los hizo pensar que estábamos derrotados, ¿no? Dije, bueno, tuvimos que hacer una decisión de cambiar, de either cerrar el ministerio o salir con las finanzas. Y tenía que salir con $25,000. Oh, wow. Para, no de junto, pero un contrato. Entonces, yo andaba un poco triste y me puse a orar. Le dije, Señor, gracias por los 2 años que me has dado y hasta aquí voy a llegar. Ya si ya no puedo, pues mejor voy a cerrar y sigo con la iglesia. Yo nunca dejé la iglesia, siempre estuve al tanto de la iglesia. Cuando me acuesto a dormir esa noche, tuve un sueño. Oh, wow. Porque, como le digo, yo siempre sueños o visiones, revelaciones, no sé. Y me acosté a dormir, le dije, Señor, déjame descansar. Y sí, soy una de las personas que yo cuando voy a dormir, brother. No me interesa si apagaron la luz o no la apagaron. Mi esposa se encarga de eso. Y ya me quedé bien dormido, bien a gusto. Como a las 2 de la mañana comencé a sentir que como que estaba en un sueño. Ya ve que estaba uno soñando. Y de repente comencé a caminar. Yo iba caminando pero en el aire. Algo raro. Porque, esto a veces en las películas se mira, ¿no? Sí. Pero es algo, una fantasía nomás. Pero yo era algo real. Yo iba caminando y iba una persona conmigo, con una túnica larga así. No le miraba el rostro. Y entonces yo volteé y dice, oye, le digo, ¿qué andamos haciendo? Dice, ven, te voy a enseñar algo. Y caminando, como si estuviera caminando en la tierra, pero allá arriba. Y yo miraba las casas para abajo, y me asomaba y miraba las casas, pero no tenían techo. Nada más el cuadro de abajo, pero se miraba directamente así para abajo. Se miraba como aquí ahorita, los niños jugando afuera, la esposa haciendo la cocina, el otro niño allá, y así, ¿no?
Y yo le dije a esta persona que iba conmigo caminando, le dije, ¿por qué me traes enseñando esto? Le digo, ¿qué tengo yo que ver con esto? Dice, te voy a enseñar el Valle de San Joaquín, que son 40 pueblos alrededor de Fresno, pueblitos chiquitos. Y comencé a mirar yo y miraba los nombres de Mendota, Faribault, Ventura, y todos estos pueblos los estaba mirando. Y miraba las casas, y todo lo miraba así. Y le digo, bueno, le digo, ¿y esta gente qué me está dando a entender con esta gente? Dice, el 60% de esta gente ha estado dentro de mis atrios. Ay, Señor. Me han conocido a mí, el 60%. Wow. Dice, pero si han ido, me han dejado. Dije, ¿y yo qué quieres que haga? Le dije, son miles de gente. Dije, dice, predícales. Dije, es imposible para mí predicarles a tanta gente. Dice, yo te voy a dar las palabras. Oh, wow. Y me grabó un texto que se encuentra en la Primera de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 10. Es un texto muy conocido de todos nosotros. Y el versículo... A ver, perdón. Vamos a ver. Ponérmelas. Gloria a Dios. Oh, no, perdón. Es capítulo 11 de la Primera de Corintios, versículo 30. Léalo en español, hermano, por favor. Sí, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjate, esto fue el texto que la persona que andaba conmigo dijo, te lo voy a poner en tu frente. Y vas a predicar de ese texto. Y yo, aquí habla de la Santa Cena, ¿verdad? Sí, De la institución de la cena del sí, Señor. la Cena del Señor. Pero en este versículo dice, por esta causa hay muchos débiles, muchos enfermos y muchos duermen. Y yo no entendía. Dije, y me comenzó a revelar la palabra. Dijo, háblales de esta escritura. Y le digo, ¿y cómo le hago? Dice, por eso te ha dado esa voz del radio. Wow. Y ya, pues, cuando me dio eso, desperté de mi sueño. Y me levanto en la mañana, me arreglo y mi esposa poco preocupada porque siempre ha sido mi tesorera, bueno, he sido mil usos, ¿no? Y ella preocupada para pagar el bill. Me pongo los orígenes, me pongo a predicar y me pongo a predicar de ese texto. Oh, wow. Le digo, y comencé a compartir la visión de que la gente que me estaba oyendo por medio del radio era todo el Valle de San Joaquín. Y por eso estaba mirando yo las casas sin techo, y las casas y la gente poniendo sus radios, oyendo los mensajes. Y entonces prediqué y el Señor los comenzó a respaldar, y agarramos muchas finanzas y pagamos todas las deudas y comenzamos a predicar. Wow. A los cuantos días, a los cuantos meses, me comienza a llamar gente llorando. Hermano, estamos en tal parte, como 40, 50 millas de aquí. Sí, dígame, quiero dar un testimonio. Está bien, lo ponía en el radio. Dígame, hermano, diga tu testimonio. No, pues que esto y esto, dice. Tenemos más de 25 años que los apartamos del Señor. Wow. Y el mensaje que usted dio, dice, fue para nosotros. Oh, sí. Queremos volver al Señor. Wow. Pues para mí era un Sí. gran respaldo. Y así las familias comenzaron a llamar, algunos comenzaron a venir a la iglesia,
pero como los pueblos están muy retirados. Sí. Yo les decía, busquen donde refugiarse, tienen que salir de sus cuevas y meterse a servir al Señor. Por eso yo recomiendo, hermano, hermana, que están mirando este video, si te has apartado del Señor, no dejes que el diablo te engañe diciendo que no tienes, ¿verdad?, solución. Sí. El Señor es muy bueno, los puede restablecer y no le hacen la condición que esté, pues el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso sí. Y ahí es donde los encontramos nosotros. Y como un ejército del Señor, tenemos que sabernos ayudar. Amén. Cuando miremos a un hermano caído, no lo critique. Al contrario, Levántelo. Eso sí. Ayúdelo, que se restablezca, que se levante y sigamos adelante, porque el galardón va a ser de parte del Señor. Sí, amén. El pago va a ser de parte del Señor. Digo, si lo ponemos a ser de jueces aquí, pues ¿dónde vamos a dar? No vamos a dar en ninguna parte. Y por eso tenemos que tener, ¿verdad?, mucho respeto a la obra del Señor y hacer lo mejor que se puede. Pues. Usted está comenzando su ministerio. Mi deseo es que Dios lo bendiga a usted con toda su grey, su familia, lo prospere. Y ojalá y que estas palabras también hayan sido de beneficio para usted, para que le ayude a su ministerio y ayudar a alguien más que está caído, que a alguien que necesita ser restaurado para que siga adelante. Amén. Porque hay mucho trabajo. Eso sí. Y quiero darle las gracias. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Dios me lo cuide y le dé muchas de su gracia. Amén. Lo llene del poder del Señor. Thank you, Bishop. Igualmente quiero agradecer al obispo. Es de grande bendición para mí, Bishop, para mi familia, para mi ministerio. No se imagina cuánto. Yo creo que no hay palabras para describirlo, simplemente se lo digo en persona, lo honro como siervo de Dios, Gracias, lo honro como un hombre de Dios que Dios ha levantado en esta generación para que lo que usted ha compartido, los que están viendo y para mí, que esto nos sirva de decir, Dios, qué tan grande es el amor de Dios. Amén. No se puede comparar con otro amor, porque si fuera para el hombre ya nos hubiera desechado desde cuándo. Como lo hay, ¿verdad? Como usted dijo, hay hombres fariseos, religiosos que condenan, pero cuando hay el amor de Cristo y uno ve a hermanos caídos, y especialmente cuando uno vino de esa situación, qué bonito se siente cuando uno le extiende la mano y lo levanta. Y gracias, Bishop, thank you por su tiempo. Y hermanos, esta fue una gran bendición para nosotros, espero que haya sido bendición para usted, y desde El Paso, Texas, queremos mandarles un saludo. Mi deseo de oración también, Bishop, que Dios lo bendiga, amén, y lo lleve a Fresno, California. Una cosa más, hermano, antes de... Si alguien los quiere seguir, nosotros estamos en Ministerio Cristo La Roca, pero en el Facebook. Sí, ok. Ahí los puede encontrar, los puede hallar. Ministerio Cristo La Roca, Fresno, California. Amén. Para alguien que quisiera saber, ¿verdad?, un poquito más de nuestro ministerio, o les podemos ayudar. Si tienen familiares en California y quieren que los procuremos por ahí, pues ahí estamos. Búsquenos en Ministerio Cristo La Roca, Fresno, California. Amén. ¿Okay? Amén, hermano. Pues Dios me lo bendiga. Desde El Paso, Texas, les mandamos un saludo. God bless. God bless you.